Ella es periodista, escritora e investigadora que ha desplegado en sus libros las complejidades de la guerra en Colombia y los dramas que enfrentan los niños, niñas y jóvenes en medio del conflicto. Bienvenidos entonces, muchas gracias. Pilar Lozano, es escritora, periodista, promotora de lectura y una de las voces representativas de la literatura infantil y juvenil colombianas en la actualidad. Se desempeñó como corresponsal del diario El País de España durante 23 años. Tiene una amplia producción en la que se destacan libros como Colombia, Mi abuelo y yo, Los caminos del cielo, Así vivo yo, Colombia contada por los niños, Crecimos en la guerra, Era como mi sombra, Historias de un país invisible. Dentro de los reconocimientos recibidos se destacan 2 premios de periodismo, Simón Bolívar es uno y el de vida y obra, y obra del Círculo de Periodistas de Bogotá. Profesora Erika, bienvenida usted también, profesora de la Facultad de Educación, y podemos entonces iniciar este conversatorio. Buenas tardes, gracias Manuela, Pilar, buena tarde, un abrazo, un saludo desde acá, desde Medellín. Y bueno, al calor de esta conversación seguramente se irán conjurando esos fríos bogotanos esta tarde. Ay, sí. Nos alegra mucho tenerte, es un placer para nosotros conversar con usted y bueno, y reconocer también toda la trayectoria y todo el aporte que ha hecho al campo de la investigación, del periodismo y la literatura colombiana. Desde la licenciatura en literatura y lengua castellana que extendemos esta invitación, pues estamos muy contentos de esta oportunidad. Nos acompañan en el día de hoy la profesora Paola Fonnegra, quien es profesora pues también en la Facultad de Educación, Priscila Alzate, quien es estudiante de la maestría en educación y viene haciendo un trabajo en relación con la subjetividad de los jóvenes y la literatura. Y bueno, pues ya Manuela decía pues que yo soy profesora también de la Facultad de Educación en el programa de licenciatura en literatura y lengua castellana. Pilar, nos alegra mucho tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Ojalá estuviera ya con calorcito y no aquí congelada. Pero qué rico conocerlas y qué chévere, pues todo lo que ustedes, cómo se están preparando para formar unos mejores estudiantes y como ciudadanos críticos, que es lo que necesitamos en este momento en el país. Urgente. Sí, urgente. Sí, en el programa pues le apostamos mucho y en la facultad en general a la formación de maestros también desde una perspectiva ética y política y yo creo que esto entra en diálogo también con esta posibilidad de conversar sobre la memoria, sobre la paz y el lugar tan importante que tiene la literatura allí y también pues el ejercicio periodístico. Perfecto. Buenas tardes, Pilar, de nuevo te extiendo mi saludo. Es un honor pues poder como acompañar esta charla, una charla donde de alguna manera creo que vamos a generar una serie de interrogantes porque acercarse al tema del conflicto en Colombia sigue siendo muy doloroso. Un país que lastimosamente ha estado marcado constantemente por la guerra, por el conflicto, por la desigualdad social. Un país en el que en este momento justamente la situación que estamos viviendo ha sido el marco, por decirlo de alguna manera, de mostrar cómo se han ido visibilizando esas brechas sociales, ¿cierto? Para nosotros entonces es un honor y quisiéramos comenzar con una pregunta, por lo que te decía, hablar del tema del conflicto es muy doloroso y es mucho más cuando uno dice, bueno, es que es literatura del conflicto dirigida a niños y a jóvenes, y cuando uno se acerca a esa literatura y se da cuenta de que no solamente está dirigida a niños y a jóvenes, sino que es que los protagonistas de las historias son precisamente niños y jóvenes que han perdido esa figura de niños justamente porque la guerra ha robado esos sueños. Entonces, como que la primera pregunta con la que quisiéramos comenzar es, bueno, es primero ese reconocimiento que haces tan grande de nuestro territorio, un reconocimiento que podemos ver en un libro como Colombia, mi abuelo y yo, que si no estoy mal es tu primera novela, de 1997. Ah, es el segundo.
El segundo, primero fue Socaire, el Capitán Loco, que es una novela que tiene ficción y realidad. Bueno, este libro, que yo creo que es un tesoro para muchos de los profes que trabajamos en instituciones educativas, que se sigue trabajando, está en los planes lectores, porque es un reconocimiento muy bello de la geografía y las diversidades colombianas, ¿cierto? En la voz infantil, en las preguntas de... yo no sabía cómo entender los climas. Hay una parte preciosa donde el niño dice que él creía que entre más alto era más caliente porque estaba más cerquito al sabor, ¿cierto? Entonces hay un reconocimiento muy bonito, por un lado de lo mágico, pero por otro lado también de lo profundamente doloroso, como en una novela como era Como mi sombra. Entonces, la primera pregunta que quisiéramos hacerte es como, ¿qué te ha llevado a focalizar este tema del conflicto? ¿Cierto? Sobre todo en el ejercicio periodístico y también en el ejercicio de escritora de literatura. ¿Cómo de alguna manera este tema del conflicto se convierte en un centro de interés? Listo, pues es que yo fui periodista 40 años. Realmente mi profesión es el periodismo. Y yo digo que mi pasión y mi vocación, que la descubro hasta ahora, pero la he mantenido también paralela al periodismo muchos años, es como esto de la promoción de la lectura y la escritura. Y un poquito, como digo, yo tengo alma de maestra. Mi madre maestra, casi todos mis hermanos son maestros, en mi casa estamos como todos muy metidos en la pedagogía y pues yo también tengo eso pegado, yo creo, porque muchos de mis libros tienen como un poco ese carácter. Entonces, como periodista empecé a recorrer el país y porque además siempre he sido muy curiosa y lo que más me gusta es conocer. Yo soy como Santo Tomás, ver para creer. Entonces tengo que ir a los sitios porque no creo nada de lo que me dicen. Y para mis libros también tengo que viajar. Entonces, mi último libro es un libro de historia, se llama La historia, los viajes y la abuela. Ay, no lo tengo por acá. Que es como un Colombia, mi abuelo y yo, pero es de historia. Una abuela que recorre el país buscando las huellas del pasado. Y va desde la época de los cazamastodontes, me ha dicho, desde los primeros hombres que entran a lo que hoy es Colombia, hasta el momento en que se van los españoles. La idea es continuar. Entonces, para ese viaje también viajé mucho, para ese libro, digo. Entonces yo empecé recorriendo, hice una serie como periodista que se llama Las Puntas de Colombia. Entonces me fui a los extremos, quería ir al sitio más al norte, más al sur, más al oriente, más al occidente. Mi primer viaje fue a esa naricita delgadita que tiene Colombia metida entre Brasil y Venezuela, que era como una intriga muy grande desde que yo era niña. Y yo decía, pero ¿por qué Colombia tiene territorio tan angóstico? ¿No? Una cosa así, como uno sabe si está en Brasil, en Venezuela, en Colombia. Y entonces quería conocer ese sitio y fue de las primeras cosas que hice como periodista, ir allá, a la puntica, a un sitio que se llama La Guadalupe. Y empecé a conocer un país que nadie me había contado cómo era. Yo era pésima en geografía porque eso en mi época, calculen, hace muchísimos años, entonces eso, la geografía era, pinten el croquis de Colombia y no se rajaba porque no lo sabía pintar. ¿Y cuánto mide el pico más alto? ¿Cuánto mide cada cordillera? ¿Cuánto mide el río Magdalena? Esa era la geografía, era aburridísima. Y entonces yo empecé a conocer un país que nadie me había contado. Yo no sabía que había ríos negros, ríos blancos, no sabía nada. Y yo tenía un hijo pequeño. Entonces yo llegaba de cada viaje y le contaba y él se maravillaba con las historias. Entonces en total yo hice 4, empezamos norte, sur, oriente y occidente, pero era tan interesante conocer el país que yo dije, no, todas las puntas. Entonces hicimos 13 viajes, Yabarate, que es como esa, así como hay una garrita que tenemos en Baupés. Entonces, allá a esa puntica fuimos, a Yabarate, a Jurado, a Iquiacarora, a Satsurro, El Amparo, bueno, fueron 13 viajes, incluida Gorgona, y ya cuando terminé, que era cárcel todavía, y cuando terminamos eso yo quería seguir viajando y conociendo, y nos fuimos a los Cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana y Serranilla, y en ese viaje me convertí en escritora, porque viajé en un buque oceanográfico de la Armada, y eso es maravilloso. Y era maravilloso en esa época que no había computadores. Ahora eso es todo tecnificado, es distinto, pero siguen haciendo lo mismo, estudiar el fondo del océano. Entonces yo estaba maravillada y el capitán, pregunté que si podía llevar a mi hijo y el capitán dijo, aquí nunca se sube un niño porque molesta mucho y no deja trabajar. Y en ese momento me convertí en escritora, que dije, ¿cómo así que un niño no puede subir a conocer esto? Y me inventé Socaire, el Capitán Loco. Entonces ya me gustó tanto, como que descubrí que eso me gustaba y que a los niños les gustaba cómo escribía, que nació Colombia, mi abuelo y yo. Que dije,
pues mi hijo me pregunta y me pregunta por qué no le cuento a todos los niños cómo es el país. Y es un libro que ha ido cambiando porque el país ha cambiado en tantos años, son 33 años desde que nació Colombia, mi abuelo y yo. Va a salir una nueva edición, dentro de 2 semanas sale una nueva edición con dibujos de Olga Cuéllar, que fue la primera que lo ilustró. Entonces, bueno, vamos ahora al conflicto. Entonces yo era periodista y terminé siendo periodista de un periódico español, El País de España, duré 23 años como corresponsal y me tocó cubrir conflicto. Entonces empecé a ver el drama de los niños en medio del conflicto. Entonces, claro, de pronto mi interés como periodista también se iba hacia los niños, que muchos de mis colegas me dicen, ¿y usted por qué? ¿Y usted cómo hace para hablar con un niño? ¿Y para qué habla si ellos no entienden de la guerra? Entonces, era por lo que yo ya escribía para ellos, yo siempre llegaba a los sitios y los buscaba, yo hacía talleres en las escuelas, siempre cargaba libros, regalaba en las veredas, mientras veía el conflicto. Entonces yo quería escribir sobre eso. Me demoré en hacerlo. Hubo libros que salieron antes de otros escritores colombianos. Yo me demoré porque me costaba trabajo, me costó mucho trabajo encontrar el tono. Yo digo, ¿cómo cuento esta realidad tan cruel a través de la literatura? Entonces yo tengo 20 libros publicados y 3 están dedicados al conflicto. Pero de los 20, tal vez la mitad están dedicados a Colombia. Así vivo yo, crecimos en, bueno, los 3 de conflicto, Colombia, mi abuelo y yo, el de historia, la historia de la aviación, 3 que hice de la colección de conciencias que tienen que ver con Antioquia, que es la historia de José María Villa, de Manuel, del Puente de Occidente, cómo se hizo el Puente de Occidente, el de Manuel Uribe Ángel y el de Cisneros, que empezó a hacer el ferrocarril de Antioquia. Entonces son todos personajes del siglo XIX. Entonces ahí me metí mucho en esa historia y no sé, me apasiona la historia. Toda la vida me ha encarretado la historia, pero también en el colegio era muy aburridora. Entonces un poco como que todo lo que he podido conocer como periodista me ha motivado para meterme en temas que he descubierto ya vieja y que me hubiera gustado conocerlas de niña. Y en el conflicto, pues es que yo veía a esos niños sufriendo y yo decía, ¿cómo cuento esta historia? Como periodista no la podía retratar porque pues metía un parrafito, hacía un articulito chiquito sobre los niños víctimas de las minas, quebrapatas, hacía cosas, pero pequeñas, y yo necesitaba algo más. Entonces mi primer libro fue el de Crecimos en la guerra, que nació con otro título que se llamaba La guerra no es un juego de niños. Fue una primera edición que nació en el 2004. Es decir, que todavía estábamos, el conflicto estaba muy vivo, todavía no había proceso de paz con las FARC, el que resultó finalmente, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo hago para entrevistar a los niños? No puede ser a la carrera como hacemos en periodismo, que uno hace una crónica en un día, que eso es ridículo, porque uno no profundiza nada ni logra meterse en el alma de la persona a la que está entrevistando, y mucho menos con un niño. Entonces conseguí una beca al Ministerio de Cultura y lo logré hacer. Tuve pues no mucho tiempo, fueron 7 meses, porque esa beca siempre se hace, es un año, le financian a uno la investigación. Y ese año yo no sé qué fue lo que pasó y se demoró en salir la plata, entonces nos dieron solo 7 meses. Entonces en esta nueva edición del libro, le incluí el del niño paramilitar, que no le alcancé a incluir en la primera edición. Y cambié, en la primera edición iba otra, era una versión más avanzada del último capítulo de ese libro, pero decidí publicar la primera en esta nueva edición porque en ese capítulo están 2 personajes que se me volvieron novela, en Era como mi sombra. Eso, entonces yo creo que el periodismo me llevó a eso, el periodismo me ha llevado a ser escritora, porque si yo no hubiera sido periodista, tal vez nunca hubiera escrito nada, porque no se me hubiera ocurrido nada, ¿no? Yo con Jairo Aníbal Niño, que éramos muy amigos y éramos vecinos, él siempre decía cosas tan lindas, él le decía a los niños, no, es que yo estoy en mi escritorio y de pronto me tiran una piedrita a la ventana, me asomo, es un cuento, lo hago entrar. Y yo le decía, no, pues yo si me quedo aquí en mi apartamento, pues no escribo nada porque no se me ocurre nada, necesito salir. Entonces un poco toda mi literatura está marcada por la realidad, porque tengo alma de periodista. En el fondo, pues sí, me gusta ir y conocer y ser yo testigo de las cosas. Entonces, por eso escribí esos 3 libros. Y me encantaría escribir muchos más. Todos los días tengo temas, ojalá tuviera plata para dedicarme a hacer lo que quiero,
pero no alcanza uno. Pues hago lo que quiero, pero no todo. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Y si contesté o no? Porque a veces me dilato en cosas y no sé. No, claro que sí contestaste y pues muy bonito conocer ese recorrido, ¿cierto? Justamente porque lo que decía al comienzo, hablar del tema de la guerra cuando nos dirigimos al público infantil, a los niños y a los jóvenes, es un tema bastante complejo y yo creo que es una completa apuesta en este momento de muchos escritores, como bien lo enunciabas, Gerardo Meneses, Sí. Irene Vasco también tiene un texto sobre el Chispa secuestro. Montaña. Sí. Exacto. Hay muchos. Es un tema bastante álgido y es un tema que todavía nos sigue generando mucho estupor trabajar. Y todavía, por ejemplo, yo que soy docente en secundaria también, todavía cuando uno se acerca a ciertos temas, todavía existe la pregunta de los papás de, venga, y eso sí es para niños, venga, eso sí es para jóvenes, eso está muy teso, ¿cierto? Y los mismos estudiantes le preguntan a uno como profesor tan triste, pero Claro. es real. Entonces, no, muchas gracias por la respuesta y sobre todo porque nos dejas ver como los dos polos de un país como Colombia, tan mágico, tan diverso, tan lleno de montañas, tan lleno de climas, pero por otro lado también un país tan profundamente doloroso. Exactamente, Paola. Hola, buenas tardes para todos y todas. ¿Me están escuchando bien? Sí, te escucho muy bien, Valentina, y te veo muy bien. Bueno, muchas gracias, Pilar. Un saludo también para usted. Y también, pues antes de iniciar con la pregunta, quiero agradecer por compartir este espacio con nosotros. Antes de hacer la pregunta, me gustaría leer un fragmento pequeño de tu libro Historias de un país invisible. Está en la página 12 y es del apartado Volvamos a estar en nuestra lengua, un colegio de espíritu NASA. Y dice así, este colegio me hizo olvidar el error que cometí, dice ahí, una joven de grado 11 de la institución educativa Cesteadero. Mi error, dejar mi familia, meterme allá, pregunta y responde ella misma. Y allá es la guerrilla a la que se fue cuando era apenas una niña. Bueno, leo este fragmento también porque habla un poco pues como de ser periodista que usted realiza en un recorrido por Colombia. Y la pregunta que nos surge es sobre esas narrativas biográficas de quienes han vivido el conflicto armado, cómo acercarse a ellas, porque sabemos que para las personas que han estado inmersas en medio del conflicto armado, es muy difícil de pronto abrirse a otra persona. Entonces nos gustaría saber de pronto un poco cómo han sido esas interacciones y qué es lo que ha posibilitado ese nivel de confianza para contar por parte de las víctimas, cómo ha sido el proceso de confianza que se ha dado en esas relaciones que usted ha entablado con las personas afectadas por el conflicto armado en Colombia. Sí, gracias por esa pregunta. Pues yo creo que como escribo para niños, entonces no sé, tengo la facilidad de comunicarme con ellos. Me cuentan cosas fácilmente. Muchos de mis colegas periodistas me decían, ¿y usted cómo hace para entrevistar a un niño? ¿Y usted cómo hace para preguntarle? Y los niños no saben nada, ¿no? Que eso me daba mucha rabia. ¿Usted que le habla de la guerra con los niños y ellos qué van a poder explicar? Y saben más que todos nosotros juntos. Y tienen criterios súper claros sobre qué es la guerra y el absurdo de la guerra que los adultos a veces no lo sabemos expresar. A mí siempre cuento una anécdota que me pasó cuando estaba crecimos en la guerra, que tal vez fue el que hice en un contexto más duro, porque cuando hice Historia de un país invisible estábamos en esa tregua de la paz, cuando se firmó la paz, y realmente yo sí vi paz en muchos sitios de Colombia. Y vi, sobre todo en las bibliotecas de la paz, que se hicieron ahí en el sitio donde estaba la guerrilla, yo vi actos de reconciliación absolutamente preciosos alrededor de un libro, alrededor de una actividad en una biblioteca. Entonces, ese fue más fácil, digamos.
el otro era en un contexto más violento. Y entonces, por ejemplo, cuando hice el tema de la limpieza social, que lo hice en una zona aquí del sur de Bogotá, un límite entre Bogotá y Soacha, donde llegan todos los desplazados, es una zona muy difícil. Y yo, claro, yo no llego a hablar con un niño y a decirle, hola, vengo aquí porque quiero que me cuente qué es la limpieza social y eso cómo es, si a usted le da miedo, pues no, no puedo llegar así. Casi siempre llego a través de la literatura. Llego a través de talleres y de la comunidad. Yo llego y me presento en algún sitio que trabaje con niños y a través de ellos me acerco. Entonces, en ese sitio, por ejemplo, había una ONG que trabajaba con los niños para entretenerlos y hacerles actividades porque son niños muy solos. Van a la escuela, los papás y las mamás trabajan lejísimos, muchos no los ven. Entonces yo llegué y con ella, claro, le conté, le dije, mira, voy a hacer esto, quiero hacer esto, pero empecemos a acercarnos a los niños a través de un taller de literatura que yo doy, de escritura y todo. Entonces fui el primer día, con nadie salvo con ella, habíamos hablado del tema. Porque además tenía que después pedirle permiso a los papás y hablar con los papás para decirle, mire, voy a hablar con sus hijos de este tema. Entonces, el segundo día llegué y una de las niñas que había conocido el día anterior estaba afuera, esperando a su amiguita que estaba en un comedor comunal. Y ella fue la que puso el tema. Y la respuesta que me dio cuando yo le dije que es limpieza social, todavía me acuerdo y como que me dan ganas de llorar, me da como una cosa aquí cuando me dice, es que a mí me da mucha rabia, bueno, digo, sube el carro sin placas, no sé qué, si ustedes lo han leído, sube el carro sin placas y nos matan. Y dice, y me da mucha rabia porque limpieza tiene que ver con basura y nosotros no somos basura, somos seres humanos. Esa claridad no la tiene un adulto. Entonces, yo siempre me aterro cuando los niños me hablan y cómo uno puede plantear temas de la guerra y de la paz con ellos y ellos de verdad tienen ideas más claras que nosotros y saben el valor de la paz mucho más que nosotros los adultos. Entonces, eso y como les dije antes, tal vez por lo que trabajo con niños y hago talleres y no sé qué, tengo cierta facilidad para que los niños me cuenten. Entonces yo me siento al lado de un niño y me cuenta todo. Yo me acuerdo la primera vez que hice un trabajo sobre niños y guerra, fue cuando metí algunos pedacitos en mi novela, pues volviéndolo novela, digamos, utilizándolo como base de lo que un niño siente en medio del conflicto. Un libro que hicimos que se llama Otros Niños, y fuimos varios escritores, está Alonso Salazar, está Riel Bibliovich, estuvo Molano, bueno, fuimos varios y cada uno escogía un tema que tuviera que ver con niños. Y yo escogí el de la guerra. Y me fui por el Magdalena Medio en la época en que un lado del río Magdalena era de los paras y el otro lado era de la guerrilla. Y llegué a San Pablo Bolívar. Y estaban los paras, estaban empezando a entrar los paras allá. Y fui a una vereda y me dice amiga de una niña, nos pusimos a jugar y a hablar y empezó a contarme sus cosas. Y me decía, no, es que uy, no, yo sí tengo mucho miedo porque llega un soldado ahí. Yo estaba el otro día lavando la ropa y se me acercó un soldado a preguntarme que dónde estaban los guerrilleros. Y le digo yo, ¿y tú qué contestaste? Dice, uy, yo no sé, yo me quedé quieta. Y a mí creo que Dios me sopló la respuesta. Entonces le dije, sí, ¿y cuál fue la respuesta que te dio Dios? Me dijo que dijera que yo no los había visto. Y se rió, es una niña. Entonces se soltó la risa y dijo, ¿y sabe qué? Yo había jugado con ellos ayer porque bajaron y uno de ellos me había dado la bicicleta. Entonces me contaban y apenas llegaba un adulto se callaban. Entonces también para mí ha sido una responsabilidad muy grande, ¿no? Después saber cómo contar eso y cómo no ponernos en evidencia y cómo no ponerlos en peligro. Porque me cuentan. Entonces una profe me decía lo mismo un día, me decía, yo no sé usted qué tiene, pero los niños le cuentan, como sienten confianza con usted. Pero he sido muy prudente y por ejemplo no les grabo y a veces me dan unas ganas de grabar inmensas porque ay, están diciendo unas cosas y yo no como que, además a veces ni tomaba notas y trataba de memorizar. Ahora no podría porque ya la memoria me falla mucho, pero yo decía, ojalá tuviera una grabadora por aquí escondida, que no se dieran cuenta y que hablaran. Y una vez sí con las niñas también aquí en el barrio sobre el de la limpieza social, una de ellas empezó a hablarme y a contarme unas historias y además lo contaba de una manera tan bella y eran historias duras de su vida en el Chocó.
Y entonces le dije, ¿me das permiso porque entonces yo me escondía un poquito y anotaba en una libretica y volvía. Y en un momento dije, no, esto está demasiado bueno y si la interrumpo, se pierde el hilo y todo lo que me está contando. Entonces le dije, ¿me permites tomar nota? Entonces me dijo, bueno, ella quería irse a jugar. Entonces le dije, bueno, hagamos un trato. Yo lleno 2 páginas y nos vamos a jugar. Entonces hice la letra chiquitica, entonces se burlaba y me decía, ¿me estás haciendo trampa? Y yo le decía, no, no estoy haciendo trampa, es que necesito que me cuentes. Entonces siempre hay que jugar con ellos, yo creo que ese es como el secreto, y ir al ritmo de ellos. Yo no les podía imponer nada, simplemente pasaba días jugando con ellos y ellos no querían tocar el tema, yo trataba de abordarlo y notaba que no era el momento, pues tocaba esperar. Y así lo hice. Yo creo que es fundamental porque yo creo que los periodistas cometemos muchos errores en eso. Llegamos a agredir al niño. Yo vi periodistas entrevistando a niños que salían de guerrilleros y, bueno, además porque era absurdo que el ejército nos citaba en el comando, mire que tenemos unos niños que recuperamos de la guerra, entrevístenlos. Y era como si tuviera ahí alguien en exhibición, era horrible. Y vi periodistas de televisión con un micrófono diciéndole, hola, ¿y usted mató? ¿Y usted cómo se llamaba su comandante? Un poco también un desconocimiento total por parte nuestra de todas las normas que protegen a los niños. No conocemos el Código de Infancia, no conocemos esas normas que dicen que un menor de edad no puede estar en un comando militar más de 48 horas, no pueden ser utilizados como informantes. Y entonces nos parece lindo ver a que el militar le va preguntando al niño y uno también le va preguntando todo tipo de estupideces que lo ponen en riesgo. Entonces, durante mucho tiempo, nosotros tuvimos una cosa que se llamaba Medios para la Paz. En medio del conflicto veíamos que eso era tan terrible que no estábamos preparados para escribir. Nos reunimos y nos capacitamos. Aprendíamos nosotros y dábamos talleres, sobre todo en provincia. Entonces, trabajamos mucho el tema de los niños en medio del conflicto. Y además, a mí como me gusta mucho este tema, con Beatriz Linares, que fue una de las artífices de la Ley de Infancia, abogada, por desgracia murió, es la que hace el prólogo del libro de Crecimos en la Guerra, una mujer maravillosa. Entonces dábamos talleres, cómo informar de manera responsable sobre temas de infancia. Entonces aprendí mucho de la Ley de Infancia y Adolescencia al lado de ella, y me di cuenta de la cantidad de errores que cometemos cuando tratamos estos temas. Pero sí, digamos que a mí me gusta, tengo la facilidad para hacerlo y trato de hacerlo de la manera más respetuosa y nunca corro. Entonces, dentro del periodismo imposible, porque a uno le dicen, tiene que ir y entrevistar a ese niño y sacar el reportaje ya. Pues no, eso es imposible de hacer. Si es a veces casi imposible con un adulto sin agredirlo, pues con un niño mucho más. Entonces, respetar los tiempos de ellos. Y con esto, por ejemplo, de la escuela, que era un tema que yo sabía esa historia de esa escuela, pero no tenía el contacto, no sabía cómo llegar, y había intentado muchas veces, y preciso salió la posibilidad de escribir este libro. Este libro lo iba a hacer Francisco Montaña, fue una idea de la editorial, no mía. Y la editorial buscó a Francisco Montaña, pero Francisco Montaña no lo pudo hacer, entonces me llamaron a mí, e inmediatamente dije, lo hago, claro que lo hago. Y me dieron libertad para escoger las 4 historias. La idea era 4 sitios, 4 historias que tuviera que ver con construcción de paz en zona de violencia. Entonces yo lo primero que hice, la escuela. Y a través de Rocío Rubio, que es una persona que ha investigado mucho sobre este tema, ella había sacado la referencia de esa escuela, pero no había ido. Había hecho la entrevista en Popayán. Entonces, me demoré un poco haciendo el contacto, pero finalmente hablé con el profe y le conté lo que yo quería hacer y él me llevó. Si uno no va con alguien de la zona, pues no le abren las puertas. Si yo llego allá un día, llego a Toribío y les hubiera golpeado, hola, es que yo vengo de no sé qué, no. Tuve que hacer el contacto desde Bogotá y ya llegué avisada de que ellos sabían que yo iba a estar y ellos fueron los que me presentaron a los niños. Ese libro tuvo poco tiempo, yo peleé mucho con la editorial también porque decía, eso es muy poco para hacer algo bien bueno. Pero bueno, se logró y había un afán, yo no me acuerdo por qué era, y se hizo. Y al escoger las historias, pues yo conocía también la experiencia de Belén de los Andaquíes desde que empezó, esa historia me encanta, entonces la propuse. Después buscamos uno que tuviera que ver con la literatura, hay muchos, y eso me ha dicho para contar, hay cantidades, ojalá yo tuviera plata para hacer todo lo que quisiera,
pero escogimos también que un poco en distintas zonas. Y el otro, yo dije el deporte es muy importante para construir paz, y a través de una amiga, ella me dijo, no, mira, hay un proyecto que es en Granada, y ahí terminé en Granada haciendo lo del deporte. Entonces fueron experiencias muy bonitas, me encanta haberla hecho. Y son crónicas, es periodismo para niños, entonces también ahí era difícil escribirlo, porque no era periodismo para adultos como yo estaba acostumbrada a hacerlo. Además son muy cortas las historias, qué le cuento a un niño y qué no le cuento, ¿no? Entonces ahí trabajó mucho la editora. Y además, como por ejemplo en la escuela, hay tanto por contar, porque los niños iban con su uniforme de guerrilleros a la escuela, los dejaban entrar, ellos dejaban el arma afuera y los niños entraban. A un profesor que trató de sacarlos, al esposo de la profe que les enseña lengua ahora, que eso es muy importante para volverlos a traer a la civil, digamos, y en este caso a su comunidad. Yo digo que es el mejor proyecto que yo conozco de reintegración de una persona que ha estado en la guerra a una comunidad, la hacen los indígenas. Nosotros no hemos aprendido a hacerla. Entonces, el esposo de ella lo mató las FARC, porque era uno de los que vivía peleando contra ellos porque reclutaban a los menores, y lo mataron. Entonces hay muchas cosas que no quedaron ahí por espacio, y que es lo más importante que yo le cuente de esta experiencia a un niño de 10 años, porque está pensado a partir de los 10 años. Entonces fue un poquito difícil, pero digamos que encarretador. Y muy interesante, interesantísimo. Sí. Pilar, esa referencia que usted hace de la escuela creo que lleva a una inquietud que es muy interesante, porque claro, en Historias de un País Invisible vemos esa contribución de los maestros o de los bibliotecarios o de los agentes culturales en diferentes contextos, bueno, en Toribio, Cauca, en Ismina, Chocó, en Granada, Antioquia, en Belén de los Andaquíes, Caquetá, y hay un aporte muy valioso a los procesos de construcción de paz. Y también, por ejemplo, en Era como mi sombra hay un pasaje que es muy valioso y quisiera retomar, pues, digamos, como este apartado de manera breve, porque también está allí ese lugar de los maestros. Entonces, este pasaje dice así, está hablando, pues, uno de los personajes protagónicos de la historia, y dice: ese día vi tan bonita a la profe, delgada, morena, con su pelo recogido, como lo llevaba siempre, que había o amenazaba lluvia. Y vi algo distinto, especial en sus ojos de ardilla. Esa profe, aparecía el problema y ella se inventaba el remedio. Cuando empezó a entrar más seguido el ejército, la guerrilla minó muchos caminos. Entonces trazó en una cartulina el croquis del corregimiento. Pintó las casas, los ríos, las quebradas, los caminos. Tachó con rojo los sitios por donde no podíamos pasar. Luego escribió con letras grandotas, mapa de riesgo, y lo pegó en la pared, al lado del mapa de Colombia. Y así, digamos, en muchas de estas historias también en Crecimos en la Guerra hay unas crónicas donde se alude a la escuela. Entonces la pregunta concreta, Pilar, es desde toda tu trayectoria y toda tu experiencia, ¿qué dolores, pero también qué apuestas políticas han reconocido los maestros y las maestras en los territorios? No, para mí los maestros, a todos les daría la Cruz de Boyacá. Han sido, mejor dicho, lo que han hecho por los niños de este país es increíble. Entonces yo creo que sí, en todos mis libros es como un homenaje que yo les quería hacer. Y recogí historias de verdad, no crean, pues lo recreé literariamente y todo, pero muchas de esas cosas me las contaron ellos. Esas frases por ahí de que yo que hice, en qué fallé, que siempre me impresiona mucho y que lo pongo ahí, en qué fallé, cada vez que ven a un niño vestido de militar, de guerrillero, de para, en qué fallé. Me lo dijo una profesora en la Uribe Meta, que me contaba cómo la guerrilla se acercaba a los niños y cómo todo lo que ellas no tenían, todo lo que el colegio no tenía, la guerrilla lo ponía para ganarse a los sardinos, que es lo que hacen todos los grupos armados, ¿no? Es ver cómo los atraen, que se vengan para su lado. Entonces ella me decía, esa frase me la dijo ella, esa ida a los llamados de los militares a las profesoras, ¿usted qué es lo que enseña? Usted está y metiéndoles ideología comunista y no sé qué. Eso se lo cuentan a uno todos los profes, ¿no? El valor que han tenido defendiéndolos de un grupo y del otro grupo. Lo del mapa lo vi como periodista haciendo un recorrido por el Cauca
que fuimos a ver cómo trabajaban las maestras y hacían los mapas de riesgo, porque había muchas minas. Lo vi en Samaniego, que era, tal vez en un momento fue el territorio más minado de Colombia. Eso, mejor dicho, no es inventado nada, es una novela literaria que tiene mucho de verdad, mucho todo es verdad. Si yo me inventé cositas y armé cuadros con muchas cosas que yo oí y que yo vi. El año antepasado estuve también en otra biblioteca de paz, fui a 5 bibliotecas de esas. Y en una de esas en Vistahermosa, curiosamente, en varios de los sitios que he estado últimamente han sido escenarios de las masacres de estos días. Monterrey estuve, en Cimití, Monterrey, Cimití, haciendo una biblioteca. Estaba todavía, ay, perdón. Ay, ese viaje marcó fue cuando me di cuenta que valía más la pena mi trabajo como promotora de lectura y de escritura que el periodismo, y dejé el periodismo. Porque habían matado a Alfonso Cano. Mataron a Alfonso Cano como un viernes y yo me iba el sábado para allá, que me había comprometido a trabajar con los profesores en la organización de una biblioteca. Entonces íbamos a capacitar a los maestros, a hablar, a ver qué libros se necesitaban, todo. Entonces, lo mataron y me llamaron del periódico Pilar, tiene que escribir, no sé qué. Y dije, no, qué pena, no voy a hacer eso, no voy a escribir. Yo tengo un compromiso con los profesores y me voy. Busquen a otra persona. Y me fui. Y allá me di cuenta, yo dije, me hubiera quedado en Bogotá oyendo radio, escribiendo lo que todo el mundo escribe, porque ir más allá también es muy difícil. Y en cambio fue tan valioso ese trabajo. Y en Monterrey es un corregimiento de Cimití, muy pequeño. Allá estuvieron primero los helenos. Esa es una zona muy helena, históricamente. Entonces estuvieron los helenos y los helenos le regalaron a los sardinos la cancha de básquet que hay en el Parque Central. Y después llegaron las FARC. Entonces les hicieron un herborario a los estudiantes en el colegio. Y por último llegaron los paras. Ahí tuvo su campamento Castaño mucho tiempo. Y llegaron los paras y les dieron la toga y el birrete para el grado. Y la capilla que hay en el pueblo, en el caserío, también la pusieron los paramilitares. Entonces ahí también vi el drama de los profes metidos en un sitio donde han estado todos los grupos armados. Entonces se generaron también problemas entre ellos, ¿no? Porque la guerra divide, la guerra genera desconfianzas. Uy, mire, esa profe está más metida con uy, esta se enamoró de no sé quién, ¿no? Y todo eso salió a flote en ese taller que hicimos y fue muy bonito, muy interesante. Entonces he aprendido mucho más en eso y siento que aporto más en este trabajo que en el de periodista. Entonces, para mí los profesores los tengo en el corazón. Pero allá en Vistahermosa, otras historias, porque ya llegamos y hicimos en 4 días un trabajo de memoria. Pero la idea era que ellos mismos escribieran su historia de ese caserío que es muy pequeño, que se llama La Cooperativa, que nació y se fortaleció por la coca, bueno, todas esas historias que ya conocemos. Y los profesores escribieron historias tan bonitas, tan interesantes. Yo creo que si todos los profes de este país escribieran una historia, conoceríamos realmente qué fue lo que pasó en el conflicto en Colombia. Todos tienen unas cosas para contar y actos de heroísmo, de cómo han protegido a sus alumnos, qué han hecho. Y aquí no los valoramos, ¿no? A mí me dio mucha rabia allá hace bastantes años, una vez en la W, que era todo el escándalo y todo el mundo, uy, mire, una profesora mexicana, que claro, me parece maravilloso lo que hizo, que le puso música y puso a cantar a los niños mientras había una balacera de narcos fuera de la escuela. Y yo dije, aquí pasa eso todos los días. Las profes todos los días arriesgan la vida por estar con sus alumnos y nadie les reconoce eso. Entonces, no sé, para mí son heroínas. Las quiero mucho y las admiro mucho. Gracias, Pilar. Sí, de verdad que yo creo que hay unas memorias en relación con todas las resistencias y los aportes que han hecho los maestros en distintas regiones del país y la forma también como han sabido sortear esas dificultades y esos fuegos cruzados para salvaguardar la vida de los niños, las niñas y los jóvenes es realmente loable. Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno.
Pilar, pues nuevamente bienvenida al espacio. Es, es muy conmovedor, pues realmente las lecturas de libros como Crecimos en la guerra, Era como mi sombra, historias de un país invisible, realmente son realmente narrativas que atraviesan al ser humano y especialmente pues a los niños y jóvenes que han vivenciado pues en este país todo este flagelo. Realmente desde mi experiencia, algo muy motivador, realmente creo que crecí, me identifico con muchas de las crónicas que hay en el libro de Crecimos en la guerra. Ay, gracias. Entonces, claro, uno realmente crece en un mundo complejo. Y creo que eso, esa palabra de limpieza social, pues lo penetra a uno, le para los pelitos, lo eriza, pero hay algo muy motivador en esas historias. Y yo creo que los niños y jóvenes deberían conocerlas, ¿cierto? En muchas ocasiones pues dicen que realmente no son historias apropiadas, que para los niños, que porque mostrar esa crudeza del país y la realidad. Y realmente uno necesita en esa formación, en esa búsqueda también de encontrar el sentido a la sociedad, al país en el que vivimos, encontrar esas narrativas, ¿cierto? Que también identifiquen que hay otras voces y que también posibiliten pues como otros espacios. Entonces, realmente, pues hablo desde mi experiencia porque viví en un mundo así, en un territorio así, pero realmente el juego yo pienso que es uno de los, digamos que uno de los espacios que más aporta a esa construcción futura del ser humano. El juego es tan importante y sobre todo en un espacio escolar que Sí, incluso, fundamental. exacto, con la literatura, los libros, hacen que la escuela se convierta realmente en una formación de seres humanos y sujetos que aporten y construyan el país. Entonces, pues como acorde a eso, quisiera retomar uno de los pasajes, pues como para llegar a realmente pues como la pregunta, porque incluso usted ahorita hablaba de que pues tuvo algunos encuentros con Alonso Salazar y pues en este momento estoy trabajando justo en un territorio que ya ha sido afectado por diferentes conflictos y con jóvenes. Entonces, me gustaría retomar dos apartados, uno pues, de Alonso Salazar, que justo habla del juego en esos lugares donde el conflicto tiene todavía unas huellas, y pues un apartado de su libro de Era como mi sombra, que también habla de cómo el juego hace que ese ser humano y ese sujeto se vaya como emergiendo ahí en ese conflicto, que en ningún momento pues quisiéramos que ocurriera. Entonces, retomo un apartado del libro No nacimos para semilla de Salazar, la página 63. De todos los rincones brotan niños bulliciosos, corretean disparando con un palo que hace de metralleta. Imitan el ta-ta-ta de su sonido mientras sus manos son sacudidas por la descarga de la ráfaga. Desde hace años la guerra ha visitado cada uno de los rincones del barrio. Una guerra de jóvenes, casi niños. Una guerra de bandas que ha dejado tantos muertos estos años que ya todos perdieron la cuenta. Y desde la historia de Era como mi sombra, retomo entonces un apartado muy bello que hay en la página 38, que dice así: se enculebraba, se enculebraba cuando nos daba por jugar con pistolas de palo. Éramos expertos en hacerlas. Una puntilla hacía las veces de mira para fusiles y pistolas. Con lo que fuera, inventábamos proveedores. Limones y cabullas servían para remendar cinturones de granadas. Simulábamos, por ejemplo, una toma guerrillera. Gritábamos: muerto fulano, atrapen a Mengano. Yo analizaba: si por acá están haciendo bulla, me voy por otro lado y acorralo al enemigo. Así me tocará andar mucho. Lo sorprendería por detrás para atraparlos desprevenidos. Estos juegos, junto a todos los que me enseñó mi tío, me afinaron el gusto por la táctica militar. Me estaba preparando sin saberlo. Creo que también es como para hacer un contraste de que tanto en las zonas rurales del país como en algunos cascos urbanos se ha vivenciado este tipo de acciones bélicas, ¿cierto? Ah, sí. Entonces,
Realmente la pregunta es, pues con todo este trabajo que usted ha llevado a cabo con niños, con jóvenes, niñas, maestros, en este proceso de lectura y perdón, de literatura y de lectura, ¿qué experiencias y percepciones han encontrado en ellos en relación también como con esa percepción de la realidad del país? Bueno, yo creo que ha sido muy interesante ese encuentro y de acuerdo al tipo de niños con el que uno trabaje. Entonces, aquí en Bogotá, muchas niñas de colegios privados, me acuerdo una que me abrazaba así y me decía, gracias por sacarme de mi burbuja. Yo no sabía que eso pasaba. En un colegio que llegué también de niños muy ricos, leyeron Era como mi sombra. Ese libro estaba planeado a partir de los 15 años, fue lo que pensamos con la editora. Y cuando llegué yo pensé que era para tercero, cuarto, pues la idea era que fuera como para octavo y noveno, realmente eso era lo que pensábamos. Y lo tenían para sexto. Cuando yo llegué y ya me enfrenté, yo llegué, yo ni siquiera le pregunté a la promotora, no pregunté nada, yo di por sentado que era para ya los grandes. Y llegamos y no, era para sexto. Y yo me puse brava. Y yo dije, pero por Dios, ese libro no es para ellos. Y bueno, mi nieta tiene en este momento 15, pero en ese momento tenía 12, lo que tenían los niños de ese salón, 11 y 12 años. Dije, yo no se lo daba a leer a mi nieta. Ese libro no es para ellos. Y la profe me miró y me dijo, no se preocupe, yo sé que esos niños necesitan leer ese libro. Y yo dije, bueno, y le pregunté por los papás, porque claro, uno dice, ay, la verdad, los papás y el rector y todo. Entonces me dijo, no, el rector los va a citar y vamos a hablar con ellos primero. Le dije, me parece muy bien que sea una cosa, no que el niño llegue de sorpresa con el libro y el papá se escandalice y vaya y demande al colegio, sino que no haya sorpresa, sino que todos sepan qué es lo que están haciendo sus hijos. Y fue una experiencia muy linda porque llegué, ellos tenían un proyecto que era, el libro lo trabajaban durante 6 meses. Entonces yo fui al comienzo, antes de que lo leyeran, y al final, cuando ya habían hecho todo un trabajo el semestre, no solamente con el libro, sino con otras películas y cosas que les facilitaron como comprender el conflicto. Entonces, el primer día entonces era, bueno, ¿y tú qué sabes de la guerra? Y algunos niños me hablaban, y en general decían, uy, es que la guerrilla viola a las niñas, ¿no? Repiten lo que se repite siempre como un cliché de lo que es la guerra, y a mí me da un poco de rabia esto. Yo digo, sí, a las niñas las violan, eso es verdad, pasan muchas cosas, pero es un poco lo que se repite el esquema que se vive en la civil. Muchas niñas están en la guerrilla porque la violó el tío del papá y el padrastro, y huyen y terminan allá y también. Entonces, ese machismo se ve allá, que supuestamente predican que van a cambiar la sociedad, y pues no, la niña bonita tiene privilegios, se repite todo igual. Como me decía una guerrillera un día, me dijo, no, es que yo allá estoy mejor, porque es que, ¿qué tal yo en la civil? Tendría ya 7 hijos, 3 maridos y todos me aporrearían. Y sí, seguro, segurísimo. Lo grave, lo que hace horroroso, horroroso y distinto a lo que le puede pasar a un niño en la civil o allá, es el enfrentar la muerte y el momento de decidir que yo tengo que matar a otro. Eso me parece horroroso. Si es horroroso para uno, si a mí me tocara decir un día, no tengo, horrible, si me estuviera en la guerra y ese momento de yo decir es que lo tengo que matar porque es mi enemigo, y si no lo mato, él me mata a mí. Un niño de 12, de 13 años, y lo peor son el enfrentarse a eso cuando los mandan a matar a un desarmado. Ellos hacen esa diferencia. Dicen, es que eso es lo peor, porque si yo estoy en el conflicto, pues es él o yo, y yo ni me doy cuenta si lo maté y disparo allá, y eso es una montonera. Pero matar a un desarmado, cuando uno tiene 12, 13 años, y es inmundo y espantoso, y hay muchos adultos que han estado en la guerra y no han podido salir de la angustia que les genera eso. Es que yo maté, nosotros no estamos preparados para matar. Entonces, eso a mí me conmovió cantidades cuando los oigo, porque ellos cargan un costal de culpas muy grande. Y es que dicen, es que tengo pesadillas, es que veía los ojos de fulanito que yo voté para que lo mataran, porque si votaba en el Consejo de Guerra que no lo mataran, me decían gallina, entonces yo no soy buen guerrero. Entonces, pues tenía que decir que lo mataran cuando yo estaba sufriendo porque lo iban a matar. Eso me parece una monstruosidad. Y nosotros no somos conscientes de eso, ¿no? Y una exguerrillera, una mujer, me decía un día, me decía, es que además aquí en todo el proceso que hacen de reincorporación, no hay una política que diferencie el niño y la niña. Y es muy distinto cuando uno de mujer se enfrenta a eso.
porque finalmente hay una atracción para los niños y sobre todo los que están en el campo y ven armas el día de un grupo y del otro. El arma da poder. Y ellos dicen, pues yo quiero ser poderoso. Pasa con los sicarios, con todo, ¿no? Es que la única manera de ser importantes es tener un arma. Y de tener plata y mujeres y camionetas como los padres, como pues un arma. Ya en el momento de enfrentarse a matar, ya ahí es lo terrible. Pero dice ella, a las mujeres es distinto. Nosotros estamos programadas para dar vida. Entonces nunca nos hablan y nos preguntan a nosotras como mujeres cómo nos afectó eso. Ella es una mujer súper interesante, desde muy niña estuvo en la guerra porque sus padres eran guerrilleros. Creció en la guerra. Ella sí de verdad creció completamente en la guerra. Y después la capturaron y después ella llegó aquí y se sentía rechazada, claro, porque la miraban feo, además le decían, uy, usted es como un macho. Ella no usaba brasier, ella cuenta y dice, no, pues yo qué, si yo crecí allá en el monte, yo que nada, yo era como un muchachito. Entonces aquí la regañaban por eso. Ah, usted es como un macho, usted anda sin brasier buscando a ese hombre y usted no sé qué, bueno, unas cosas horribles. Ella se voló y bueno, es que es muy difícil y la gente no entiende qué es la guerra. Una vez en una reunión con uno que estuvo de director de reinserción, siempre me acuerdo y me da una rabia, él era el director de reinserción, entonces fueron varios, iban del ELN, de las paras, y uno de ellos dijo, mire, el problema del programa de reinserción es que la gente que trabaja ahí no sabe qué es la guerra. Y este señor descaradamente contestó, le dijo, sí, usted tiene razón, yo nunca he cogido un fusil. Entonces uno dice, por Dios, ¿eso es la guerra? Por Dios. Entonces, y además es un desprecio, entonces ustedes son guerrilleros espantosos, mátenlos, ustedes son un estorbo, ustedes acabaron con Colombia. ¿Y ellos no han acabado con Colombia también? Entonces, es una cosa muy espantosa. A mí eso como que digo yo, tenemos que contarnos toda la verdad y quiénes son los culpables aquí, que hay muchos, eso es verdad. Y yo no justifico para nada lo que hizo la guerrilla porque me parece terrible, porque en vez de ayudar a arreglar este país lo descompuso más y le dio, mejor dicho, a través de eso, de la existencia de la guerrilla, ocultó muchos problemas, la corrupción, seguían robando y aquí cuando alguien quería protestar lo más sencillo era decir, uy, eso está organizado por la guerrilla y punto, la gente se asustaba. El terror a la guerrilla impidió que en este país florecieran muchas protestas democráticas. A mí me tocó una vez con el ELN, ustedes no, creo que no, ni siquiera habían nacido hace mucho tiempo, en una época mataban a muchos sindicalistas en Barranca, eso fue una racha espantosa. Y una vez mataron a una niña que había sido testigo de la muerte de un sindicalista. Ella estaba parada a la frente a su casa con una amiga y mataron a un sindicalista, llegaron a matarle y mataron a la niña equivocada. Bueno, entonces el día del entierro hubo un paro cívico. Acá ratico hacían paros cívicos en Barranca. Y estábamos en el paro cívico, que era toda la comunidad, todos los niños del colegio, todo el mundo, y llegaron los helenos armados. Entonces, y si yo decía, ay, por Dios. Entonces, es tenaz. Y era una protesta absolutamente justa y terminó como una protesta del ELN y era una protesta de la comunidad civil, indignada por lo que había pasado. Entonces, este país, yo digo, hay tantas zonas donde yo vi un poquito de paz, Toribío, alcancé a ver lo que es la paz tan bonito, esas bibliotecas móviles, cómo se encontraban víctimas, victimarios, policías, soldados, porque todos son iguales. Yo hice un taller, eso gracias a una amiga que estaba haciendo una tesis, entonces me invitó y me dijo, ay Pilar, ayúdame a hacer un taller de escritura, no sé qué. Y nos reunimos 2 fines de semana largos, 2 puentes, en fincas. Ella alquilaba una casita por aquí cerca de Bogotá y nos íbamos. Estaban helenos, FARC, paramilitares y soldados. Todos víctimas de la guerra. Los soldados, los dos habían perdido pierna por minas. Y todos de la misma edad, más o menos 30, 31 años. Y fue yo creo que es de las cosas más interesantes que he hecho en mi vida y más bonitas. Y terminaron todos amigos, todos contándose sus historias. Me acuerdo que al comienzo fue muy interesante porque les voy a contar una anécdota. La primera noche, llegamos en la noche un viernes, entonces hablamos que íbamos a hacer escritura, un taller de escritura, no sé qué, y les dije, les voy a leer un cuento. Entonces ustedes piensen que lo que van a escribir tiene que ser como si vieran una película, que cuando yo lo lea yo sienta que estoy viendo una película. Les voy a leer un pedazo de un cuento y ustedes cierren los ojos y vean la película. Les leí
se oyen ladrar los perros de, ay, se me olvidó el nombre De Juan Rulfo. de Juan Rulfo. Juan Sí, Rulfo. y fue increíble, es una cosa que yo decía, yo me quedé sorprendida y cuando terminamos el ejercicio yo casi que ni sabía qué decir, porque fue increíble lo que ellos vieron, cada uno vio una realidad completamente distinta y todos estaban metidos en la guerra, aunque ya todos llevaban varios años fuera de la guerra, eso no se quita de la cabeza. Entonces empezaba yo decía, el paramilitar me acuerdo que decía, yo todo el tiempo estuve sufriendo, yo decía que no ladren los perros, porque nos van a encontrar. Otra decía, no, íbamos todos en el grupo, en el batallón, íbamos caminando, había barro, se nos hundían las botas, se no sé qué, y no hay sino 2 personajes en la historia. Cada uno volvió a la guerra y vieron imágenes, escenas que ellos habían vivido. Ahí, por ejemplo, vi otra vez que eso confirmé, digamos, eso de las culpas. Una de ellas es una guerrillera, una de las FARC. Entró muy joven también, como de 10 añitos. Y en un momento la llamaron o algo a decirle que el niño, no sé qué, tenía un problema. No sé qué. Entonces dijo, uy, es que es un problema con mi hijo. Y dijo, uy, eso es por lo que yo hice. Eso estoy pagando lo que yo hice. Y un soldado me dijo la primera noche, me decía, uy, no, terrible, ¿qué tal que yo aquí me encuentre con la no sé cuántas que puso la mina y que me tiró la vida? Y el primer ejercicio que los puse a hacer el otro día, lo puse a él con una guerrillera. Y al final me dijo, la historia de ella es más dura que la mía. Entonces, son de la misma edad, todos de origen campesino. Y todos, en un momento, alguien los convirtió en enemigos y los puso a que se mataran entre ellos. Cuando los que incitan a la guerra allá arriba, ni se matan, ni se hieren, ni mandan a sus hijos a la guerra. Esa es la realidad. Entonces, ayer o antier salió en El Espectador una columna muy bonita de Francisco de Subiría. ¿Sí es Francisco? De Subiría, el de Subiría. Sobre esto. Nunca vamos a dejar el odio en este país, vamos a dejar que nos sigan inyectando odio y el papel que tienen ustedes los maestros en la escuela para que los niños sean críticos, sean niños respetuosos con el otro y que seamos, mejor dicho, que estemos preparados para que digan lo que nos digan, no nos volvamos a embarcar en una guerra en la que solo mueren campesinos y hermanos. Entonces, sí, es que uno se pone a mirar la realidad de este país y le dan ganas de llorar otra vez. Y todo el retroceso sobre el coronavirus, dice uno, no hay derecho. No hay derecho. Pilar, Gracias, Pilar. Muchísimas gracias. Profe Paola, mientras tanto, como ya vamos a ir cerrando pues esta primera parte de la conversación para luego entrar en interacción con los asistentes, entonces les pedimos el favor, si quienes están pues conectados tienen alguna pregunta que quieran formular directamente, se les podría activar el micrófono, o si quieren ponerla en el chat, pues también la pueden escribir allí. Exacto, entonces y antes de pasar justamente como a ese punto de las preguntas, yo me voy a tomar un atrevimiento, Pilar, y es leer una partecita de una de tus crónicas de Crecimos en la Guerra, y en un momento te digo por qué, pues como por qué esta parte justamente. Dice, Jason está allí, atento, cautivado por las historias de un taller de cuentos. Al mono le cuesta asumir su papel de niño, bosteza, pone los brazos detrás de la cabeza, se despereza y está nervioso. Se muerde las uñas, entrelaza las manos a sus espaldas, las suelta y se rasca las palmas como si quisiera arrancar las manchas negras que las cubren. Son unas manos pequeñas, gordas, de dedos demasiado cortos. Están manchadas de negro y rayadas. Es el color que suelta la hoja de coca cuando uno la aprieta. Pero cuando aparecen en el salón unos inmensos dibujos en vivos colores y una invitación a armar con ellos un cuento, se le iluminan los ojos. Es un viento, dicen algunos tratando de identificar al personaje de la historia. El mono se para frente al primer dibujo, lo mira un largo rato y asegura, es un ratón. Sí. Luego suelta una risita tímida, como hecha a brinquitos. Como todos los niños raspachines del caserío, no sabe leer ni escribir, pero se ha emborrachado varias veces. La última vez en diciembre, en la tienda billar de su suegra.
La novia es una niña de su edad, carirredonda. Cuando ríe se le forman 2 coquetos hoyuelitos en las mejillas. Tome ron y come una caja de cerveza con unos muchachos. Si alguien lo reprende y dice que es muy niño para esas cosas, él ríe entre dientes y sale al paso con gracia. Tengo 11 años, me siento el más grande de todo el mundo. Ese fragmento hace parte de la crónica Un hombre grande de 11 años, sí. ¿Cierto? Y quise retomarlo como para esta partecita antes de pasar a las preguntas, porque hace un momento cuando iniciábamos como la charla, tú decías, yo no entiendo por qué los niños me cuentan, y yo creo que en parte es porque los niños saben contar a quien sabe mirarlos, ¿cierto? Y uno de los problemas en Colombia es justamente las representaciones de la infancia. ¿Qué representamos, qué entendemos, qué consideramos que es un niño en Colombia? Y de ahí también parte de este miedo que tenemos de trabajar con ellos ciertos temas porque creemos que son muy duros, pero resulta que es que estos temas son sus realidades. Y ahorita hablábamos de guerrilla, paramilitares, helenos, ejército, pero si nos vamos a lo micro, también los niños de la ciudad viven sus propias guerras. Tal vez no se llamen helenos, ni paras, pero se llaman la banda de los X, de los Y o de los Z, ¿cierto? Y digamos que parte incluso de los procesos de reclusión son muy similares. Le doy lo que le hace falta. Entonces se convierten como una especie de Robin Hood contemporáneo y desdibujado, ¿cierto? Entonces, yo creería que gran parte del potencial de estos textos y gran parte del potencial de ustedes, los escritores que se han atrevido a mirar estas infancias, yo creería que más que una apuesta por una literatura del conflicto, es una apuesta por una literatura sobre la paz, sobre la construcción de paz, porque nos hemos llenado también del discurso de construyamos un nuevo país, y no es construir un nuevo país, es transformarlo. Porque precisamente para cambiarlo tenemos que reconocer quiénes somos, quiénes hemos sido y hacer esa apuesta a la memoria. Entonces, por un lado está como las gracias por esa apuesta a la memoria con estos textos, que son textos impactantes desde que uno comienza a leerlos. Cuando uno abre era como Mi sombra y esas primeras líneas son a Martínez lo mataron, cuando mataron a Martínez, y uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Cierto? Entonces, ahí hay una apuesta por la memoria y una apuesta por el reconocimiento sobre nosotros. Entonces, como que la última pregunta, antes de darle paso a quienes nos están acompañando, es, ¿qué piensas de estas múltiples miradas de la infancia? Y si crees que tal vez lo que nos ha hecho falta es justamente reconocer a ese otro, a ese niño, en medio de su realidad histórica y en medio de su realidad cultural. Sí, yo creo que además es que seguimos mirándolo como menores, ¿no? Entonces se nos olvida que son sujetos de derecho, que ellos piensan, que ellos opinan. Con Beatriz Linares tuvimos una experiencia muy bonita que también me enseñó mucho cuando salió la ley de infancia y adolescencia. Se hicieron talleres para socializar la ley con niños. Entonces nos fuimos para cerca de Sincelejo, un pueblito, donde los niños habían sufrido de todo. Desplazamiento, no sé cuántas, no sé qué. Bueno, sí, hicimos el taller y lo que más resentían ellos era que nadie los escuchaba, que nadie los dejaba hablar, que sus opiniones no valían. Y eso es cierto. A los niños nadie les pone cuidado. Usted no sabe de eso, cállese. Usted no hable de eso, que ese tema no es para usted. A mí un niño en Ibagué, en un colegio de niños, en un colegio elegante, fui a hablar de un cuento mío de La estrella que le perdió el miedo a la noche, porque es un cuento para niños chiquitos. Y el más pilo de todos los niños, el que estaba emocionado, se había leído el cuento, me hacía preguntas, al final me dice, ahora Pilar, háblanos de la guerrilla. Entonces yo dije, y me quedé así, dije, bueno, menos mal me sé cómo abordarlo más o menos, pero sí me dejó desconcertada. ¿Por qué? Porque los niños tienen inquietudes sobre la guerra y nosotros no les damos la respuesta. Y entonces ellos buscan la respuesta en otro lado. Y se alimentan de pronto del odio, porque en las redes son un bando y el otro, y es solo odio. Esos son, mejor dicho, sálvese quien pueda. Y no les damos una respuesta acertada a los niños. Entonces, eso yo creo que es fundamental. A mí, por ejemplo, no les terminé de contar la historia del colegio
leyeron el libro los niños jóvenes, los niños de primero bachillerato, y al final una profe muy pila, porque les puso como una cartulina así en una pared donde decía, ¿por qué los niños no deben ir a la guerra? Y otra que decía, lo que yo pensaba de los niños guerrilleros antes de leer el libro, y otra que decía, después de leer el libro. Entonces aquí decían, por ejemplo, uy, todos los niños se van porque son matones, porque les gusta matar. Y aquí decían, de pronto no tenían otra opción. Entonces fue todo un proceso de entender al otro, que yo creo que es lo que dice, subiría allá. Dice, la única manera de que este odio se acabe es que nos pongamos en los zapatos del otro. Y yo creo que estos libros logran eso. Además porque son historias de jóvenes como ellos. Entonces, niñas que, por ejemplo, Era como mi sombra, cuando yo les digo que Julián está vivo, ¡ay, qué alegría! Porque me preguntan y se murió y no sé qué, les digo, no está vivo. Yo me inventé ese final, que no es inventado realmente porque a muchos les debe haber pasado algo similar. Ellos todos se volaron, pero los dos salieron bien, les fue bien en la salida. Pero yo quería hacerle fuerza al tema de la culpa y hay muchos que dicen, por mí mataron al otro porque yo no. Esa culpa porque hicieron algo que le hizo daño a otro es muy grande. Entonces, por eso lo terminé así. Entonces se ponen felices y terminan sintiendo cariño por ese niño, por esos dos niños que les ha tocado tan duro en la vida, ¿no? Y dicen, una niña también me escribía, me decía, ahora voy a ver el país con otros ojos. Yo no sabía que era así, me quitaste una venda. Entonces son temas que hay que hablar. Y además, y me dicen siempre, lo más bonito de todo es cuando me dicen, ¿qué podemos hacer? Ya los de 11, 12, siempre me hacen la pregunta. Y les digo, ser desde la carrera que tú elijas, hacerla con amor y trabajar por el país. Hay mucho por hacer, el matemático, el ingeniero, todos podemos construir un país y la única manera de sacarlo adelante es que seamos todos. Es que llevamos siglos peleándonos. Entonces, ahora estoy leyendo mucho del siglo XIX porque quiero continuar mi libro de historia porque yo creo que es fundamental. Si no conocemos en dónde estamos parados, ¿cómo vamos a construir un país? Si no conocemos la riqueza que tenemos, ¿cómo la vamos a defender? Entonces, eso es fundamental. Y entonces estoy en las guerras del siglo XIX y uno dice, no lo puedo creer. Estamos en las mismas peleas, en lo mismo, patinando en lo mismo. Es increíble. Los personajes son iguales. Les ponía uno, puede poner el nombre a cada uno. Este es el del siglo XIX, este es el de ahora, este se llama así, este es este así. Igualito. Entonces yo creo que es fundamental que aprendamos eso y que estudiemos nuestra historia también. Y conozcamos nuestra geografía y conozcamos todo. Y sí, y que nos sintamos colombianos. Es que aquí todo es muy complejo, porque si uno va a las bibliotecas, también los libros que compran para las bibliotecas, la mayoría son, mucho el 10% es literatura colombiana, el resto es de afuera. Admiramos lo de afuera, mejor dicho, le rendimos pleitesía al de afuera. Me parece chévere uno conocer, aprender, salir, viajar, todo. Pero sintiéndose uno igual a todos, no sintiéndose por debajo y, es que lo de afuera es lo único que vale. Pues no, no nos queremos y eso me parece terrible. Y por eso nos siguen maltratando porque no nos queremos. Entonces, qué chévere que ustedes trabajen eso, esa identidad, esa pertenencia. Y eso no significa que yo no me pueda ir a estudiar y que pueda vivir en otro país, mil cosas, claro, pero todos pues tenemos las raíces en algún lado y en nuestro caso pues están aquí y tenemos que conocerlas. Sí, Pilar, de verdad que es un llamamiento muy, muy importante el que haces. Y bueno, ya para entrar en interacción con las personas que están asistiendo al espacio, hay una pregunta de Jorge Urueña y él dice, ¿considera usted que se puede pintar la historia de Colombia? ¿Acaso el dolor no tiene color en sí? ¿Cómo pintar aquello que parece que su color no se relaciona con la magia del color que nos ofrece la naturaleza? Una pregunta por el tema del color. Esa pregunta está muy interesante y muy difícil. El color, este país se puede pintar de todos los colores. Y me hizo acordar de una niña en mi libro de Crecimos en la Guerra, que es el capítulo sobre la secuestrada. Entonces hablaba del amarillo, el azul y el rojo. Entonces ahí dice, la bandera de Colombia tiene que estar al revés. Primero es el rojo porque la sangre es la que ha predominado. Y si uno mira la historia de Colombia, es increíble, pero nos hemos matado toda la vida, ¿no? Todo el tiempo es matándonos, no nos sentamos a una mesa a dialogar, a ponernos a tratar de mediar y de encontrar un punto en el que
en el que respetemos al otro, que seamos capaces de respetar al otro. Yo la tolerancia, a mí la palabra tolerancia no me gusta mucho, es como, tolerar es como aguantar, uy, me lo aguanto, a ese me lo aguanto, lo tolero. No, yo lo respeto, que es distinto, creo yo. Entonces, esa pregunta está muy difícil, profe. Pero ahí va esa respuesta que se me ocurrió así. Bueno, si hay otras preguntas, recuerden que las pueden formular en el chat o también, acá hay otra pregunta que hace Walter Alonso, Pilar, dice, ¿por qué hablar de promoción de lectura y a veces de escritura y no de promover las competencias comunicativas? No somos el lenguaje oral, sino también el escrito. Sí, en eso estoy de acuerdo. Yo trabajo mucho las dos cosas y yo trabajo mucho la promoción de la escritura desde la primera infancia. Yo creo que nosotros crecemos con miedo a escribir y yo no entiendo por qué, pero no lo inyectan también. Yo sufría en el colegio, mejor dicho, yo llegaba a escribir una página, una cuartilla, una cosa y era sufriendo. Era una tortura porque como que nos han metido que escribir es para unas personas nomás, cuando todos podemos escribir. Entonces, es urgente esa promoción desde la primera infancia, desde que el niño hace un garabato en la pared y uno se le acerca y le dice, mi amor, ¿qué estás haciendo? A veces le dicen a uno una flor, estoy pintando, pero a veces le dicen un cuento. Entonces hace un garabato y uno le dice, ¿y qué dice el cuento? Y se inventan una historia, entonces uno se la escribe. Entonces hay que acercarlos y hablarles de la escritura y tener cuadernos en la casa. Yo con mis nietos trabajé mucho de eso y me siento muy orgullosa porque mis nietos, mejor dicho, me frustran a mí porque yo les quiero ayudar a hacer una tarea y la única que puedo ayudarles es en redactar y me dicen, ay no abuela, eso es muy fácil, esa la hago solo y las demás no les puedo ayudar porque no entiendo ya nada. Entonces, ¿y qué es? Que es de chiquitos, libreta, papel, vamos al parque, llevemos libreta y espero porque se nos va a olvidar lo que nos pasó allá. Y hacían garabatos. La niña es la mayor y un día llegamos a la casa y me dice, abuela, ahora me pones las palabras. Y ella pelea con el papá, le escribió una carta, ahora con todas las tareas que les ponían por internet, hizo una carta y se la mandó a los profesores. Todo con una facilidad, se enamora y le escribe una carta del amor, todo. Para ella escribir es normal. Y debería ser así para todos. Entonces yo creo que es fundamental. Y otra cosa que también trabajo mucho con los maestros es, llego a colegios y a muchos sitios y uy, no, mis alumnos escriben precioso, no sé qué, vamos a publicar el libro. Y empiezo a leer y les digo, qué pena, pero eso no está para publicar. Escribir es reescribir y uno aprende a escribir tachando y volviendo a escribir. Así sea un párrafo así grande. Porque además un párrafo así que no tenga ninguna coherencia, pues eso no tiene sentido y no se debe publicar. Porque además si lo publicamos le estamos diciendo al niño es que escribir es sencillísimo, es facilísimo, usted ponga cualquier barbaridad y ya. Saca 20, no. Entonces, yo ahora en este encierro tuve una experiencia muy bonita de hacer un taller de escritura por teléfono, porque eran unos niños que están en proyectos con Coalico, que es la coalición contra el reclutamiento de niños. Entonces, son niños muy pobres, entonces no tienen internet, no tienen, bueno, toda la tragedia. Entonces, por teléfono. Lo mismo, iban a publicar un libro, los pusieron a escribir y lo iban a publicar. Y les dije, no, eso no tiene sentido. Aprovechemos eso para enseñarles a escribir. Y hicimos los talleres y la diferencia entre el primer texto y el tercero, que ya es el que vamos a mandar, le hice pequeñas correcciones, es inmenso. Y todos felices. Uy, sí, mire cómo mejoró. Una niña me dijo, uy, esta es una enseñanza para la vida. Ahora todo lo que haga lo voy a corregir. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que enseñar a escribir. Se aprende. Y el niño le encanta hacerlo él mismo. No es que yo llegue y le corrija, no. Eso no tiene ninguna gracia. Es enseñarle a encontrar sus errores, a que además ahí se aprende muchísimo de comprensión lectora, porque yo le digo, leen, y lo leen, le digo, ¿qué querías decir? Pero ¿quieres que te lo lea? Ahí no dice eso, dice otra cosa. Ay, sí, no me había dado cuenta. Pues le pasa a uno que yo escribo desde hace 1000 años y me doy cuenta que escribo barrabasadas, porque no me detengo a pensar qué es lo que estoy escribiendo. Entonces fue una experiencia muy bonita en estos días, dura porque a veces, ay Dios mío, por teléfono para enseñar la concordancia de los versos, de los verbos, para no sé qué, pero el resultado fue muy, muy, muy bonito, realmente. Cambiaron, son textos que se pueden publicar ya, que de pronto podríamos seguir publicando, pero ya son, y ellos se sienten orgullosos, que es lo más importante, orgullosos de haberlo hecho ellos mismos, no yo. Yo no lo hice, simplemente fui una guía ahí detrás.
como hace un editor también, porque a nosotros a veces hay editores, hay libros que salen que no han tenido un editor, sino uno mismo tiene que hacer esa tarea. Pero hay otros libros y hay editoriales donde todavía existe el editor que te señala y te dice, Pilar, ese capítulo creo que sobra. Te falta más a tal personaje. Y uno lo hace. Lo mismo fue lo que hice con los sardinos. Mira, este párrafo no se entiende nada. Y todo lo que traías clarito antes aquí, lo pierdes. Táchalo y léelo sin eso y verás cómo mejora. Entonces el niño lo lee y dice, uy, sí. Ah, bueno. Entonces, ¿lo quieres dejar así o lo quieres volver a como lo tenías antes? Entonces, van aprendiendo. Entonces, es fundamental, profe. Yo creo que la escritura la tenemos abandonada y tiene que ir paralelo. Es el jueguito desde que estamos chiquitos, leemos un cuento, le hacemos una carta al personaje, le mandamos, ponemos un buzoncito por ahí en algún lado, le escribimos, le mandamos garabatos, lo que queramos, una flor, lo que sea. Estamos expresando nuestros sentimientos y lo que pensamos, porque la escritura lleva algo de nosotros, es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo sé, ¿cierto? Y lo expreso ahí. Hay una cosa muy bonita, les voy a contar una anécdota que le oí a... Ay, espérate que ya estoy cansada, se me olvidó el nombre, el filólogo colombiano que vive en París. Ay, ustedes lo deben conocer. Evelio Cabrejo. Entonces, cuando yo me dejé de ser periodista y solo me dediqué a este oficio y me pude dar el lujo de ir a un seminario sobre lectura y escritura por primera vez completo, sin que nadie me molestara, lo oí a él una cosa muy linda, que me ha enseñado cantidades. Él llegó y dijo, mire, les voy a contar una anécdota. Hay un niño, ay, me están timbrando justo hoy, hay un niño con su mamá, está la mamá y el niño, y la mamá está histérica porque la cortina que compró hace 15 días que era roja, ahora está como naranja. Y está, ay, maldita sea, el sol acabó con mi cortina, toda la plata que gasté, mis ahorros, no sé qué. Y el niño está mirándola. Dice, nos dijo Evelio Cabrejo, de la respuesta de la mamá a ese niño. Ah, entonces el niño, perdón, se me faltó la mitad. Entonces el niño se queda mirándola y le dice, mamá, no. Lo que pasa es que el sol necesita los colores para hacer el arco iris. Dice, de la respuesta de la mamá depende el futuro de ese niño. Entonces nos quedamos todas pensando, y claro, uno dice, una mamá que llega y le dice, chino, pendejo, váyase a su cuarto, usted no sabe eso, ¿qué opina de lo que no sabe? No sé qué tal. Pero si la mamá le dice, mi amor, acabas de decir la cosa más bella que he oído en mi vida. El sol necesita los colores para hacer el arco iris. Es divino, es un poema. Va y trae una libreta, lo anota, llama al papá, llama a la mamá, a la tía, hace un escándalo nacional de la genialidad de su hijo. Le está regalando seguridad en sí mismo. Va a ser un niño que no le va a dar miedo opinar, ni pensar, ni escribir, porque entre otras uno no escribe por miedo, ¿no? Es que lo mío no sirve, entonces el niño uno lo pone a escribir, entonces uno, ¿quién lee? No, yo no, porque el mío es muy feo. No, el mío no sirve. No, otro. ¿Por qué? Porque siempre nos han dicho que no sabemos, que la ortografía, que eso no sirve para nada, porque mire esa ortografía como si la ortografía fuera la creación y como si la ortografía no se pudiera corregir. Total de que eso les digo. Entonces, a Tremendo, Pilar. nosotros cortamos demasiadas alas a los niños y no dejamos que toda esa imaginación y esa creatividad con la que vienen al mundo, pues se vaya perdiendo a medida que pasan los años. Sí, y Pilar, y a propósito de lo que usted plantea, yo creo que emerge una inquietud que está conectada con lo que formula Geraldine Ospina a través del chat, y es en ese abordaje que tendría que hacerse de estos temas del conflicto en la escuela, por ejemplo. Entonces, acá sé que tenemos la presencia de muchos maestros en formación o maestros en ejercicio, y Geraldine pregunta, ¿qué nos recomienda a los maestros jóvenes en formación para no tener temor de hablar del conflicto a los niños y adolescentes o que ese temor no nos paralice? Sí, eso es una pregunta muy interesante. Yo creo que parte del temor, tenemos que tener claro a qué le tenemos temor, a la reacción de los papás, a que el niño me haga una pregunta y yo no la sepa contestar, a qué le tengo temor, ¿no? Eso es fundamental, yo tengo que tenerlo claro. Y yo tengo que ir muy bien preparado. Este es un libro que no lo puedo entregar así porque sí a un niño para que lo lea o al salón, hola sardinos, leas en este libro y después nos vemos. No, tiene que tener un acompañamiento, porque los niños tienen muchas preguntas, como le dije antes, tienen muchas cosas que decir y tienen muchos miedos guardados. Y esta es una oportunidad para que los saquen y podamos hablar del tema.
cuando escribí el tema de la niña secuestrada en mi libro, claro, la idea no era contar que la mataron, sino la idea era contar que la niña salía de la guerra y lo que me iba a contar de su experiencia. Esa era mi idea. Pero la mataron en la mitad del camino. Entonces dije, no voy a escribir eso. Yo ya había hablado ya había ido al colegio, la directora me había abierto las puertas, hablaba con las compañeras, hablé con los papás que también me dejaron hablar con la hermana gemela, todo. Y yo dije, espero que llegue la niña y ya, hablo con ella. Y preciso, cuando estaba haciendo la historia del mono, en Cúcuta ya venía de regreso y me llamaron a decirme que habían matado a la niña, a Daniela. Y dije, pues acabó la historia, pero me vine corriendo al colegio a acompañarlas. Y todo el colegio en silencio y todo. Y la rectora me dijo, Pilar, entonces le dije, pues ya no escribo la historia. Me dijo, usted tiene un compromiso con este colegio, la tiene que contar, usted verá cómo lo hace. Y además citó a una reunión de todos los sardinas, es un colegio femenino, y para que habláramos de la guerra. Y fue muy interesante porque a raíz de eso, dijo ella, yo no sabía, niñas que le habían secuestrado al papá. La profesora, que eso lo cuento en la crónica, la profesora de ellas, de las gemelas, habían secuestrado a su papá y nunca lo encontraron. Y ella nunca les había contado, nunca. Entonces yo creo que es que nosotros tenemos que sanar también contando nuestras angustias, nuestros miedos. Entonces en el salón la manera de llegar puede ser uno, no sé, cuando mataron a los niños y la noticia nacional era que en un bombardeo murieron 2 niños, llegar al colegio y poner el tema así como, ¿no? Ay, mire, no, ayer me impresionó esto, ustedes vieron, no vieron, y a raíz de eso nos encarretamos con el tema y que ellos opinen, dejarlos que hablen. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Y cómo te parece? ¿Eso está bien? ¿Es justo que eso pase? No sé qué, ¿por qué? Y irlos metiendo, y lo más seguro es que los chinos vayan 20 años adelante de uno. Y tienen todo por cuestionarse, todo por preguntar y ganas de que alguien les responda. Tienen ganas de que alguien les responda. De pronto en la casa es un tema que no se habla, que eso me parece terrible, de eso no se habla, ¿no? Y ellos tienen esa urgencia vital de hablarlo, porque es un tema que está todos los días. Mire, mataron, ¿cuántos sardinos han matado estos días? Estudiantes. La angustia que tienen los niños sola, y a mí también me pueden matar, ¿cierto? Entonces yo creo que es una labor de los profes, que es difícil, sí, pero como todo en la vida, es normal, es que hay que hablar de todo, de sexualidad, de todo, como lo más natural. De hecho, la violencia está en la realidad colombiana. ¿Cómo la ocultamos? No la podemos ocultar. Entonces, el consejo es ese, hablar. Y de pronto buscar la excusa, ¿no? Una manera no de llegar de sopetón. Es que ahora tenemos todas las excusas del universo, porque todos los días hay una noticia sobre violencia. Y está tocando a los jóvenes y a los niños. Así es, Pilar. No sé si a alguien de quienes están asistiendo alguien le gustaría activar el micrófono y compartir algo ya en este momento de cierre, sobre todo en clave de las resonancias que le deja la conversación con Pilar, las reflexiones, las preguntas. Si alguien quisiera, y Luisa nos ayuda con la activación del micrófono, o bueno, también escribir en el chat. Bueno, mientras tanto, si alguien se anima, profe Paola, ¿quieres compartir también pues como algunas de esas consideraciones finales? Yo creo que antes de eso, Erika, nos está llegando una pregunta en la que nos dicen cómo conciliar en el escenario literario la narrativa de aquellos infantes que cuentan una guerra de la cual son los protagonistas principales, porque la viven, y la visión de aquellos protagonistas secundarios que no la viven, sino que se documentan sobre ella. Lo pregunto porque suelo sentir que los segundos marcan la ruta de los primeros, cómo se escribe, cómo se redacta, qué se cuenta, qué se omite. Y la vía debe ser escuchar esos relatos en primera persona. El ideal es que la gente escriba su propia historia. Digamos que es en lo que yo trabajo ahora. Yo no escribo las historias, estos las hice hace unos años, y el ideal, en el taller que les digo que hice con guerrilleros paras, todos esos, la idea es esa, la tesis que hace mi amiga es esa, mi historia la cuento yo. Entonces ellos la contaron, ellos la escribieron, yo simplemente daba unas pautas y unas guías y hacía que ellos sacaran todo eso que querían contar. Lo que hice en Vista Hermosa,
en ese taller de recuperación de memoria, yo no escribí nada, lo escribieron ellos. Hay relatos, por ejemplo, yo simplemente les ayudaba, mucho les daba unas pautas. Por ejemplo, ahí escribieron 2 guerrilleros. Uno escribió sobre el primer partido de fútbol con la policía. Yo le dije, no, qué tema tan maravilloso. Entonces va y me lo lleva y era todo formal y así. Le dije, no, hombre, y no, ¿usted qué sintió? Era su enemigo, usted lo trataba de matar todos los días y ahora era tratando de meterle un gol. Cuénteme eso cómo fue. Cuéntemelo desde el corazón y viera la belleza de crónica que escribió. Otro era el gallero en el caserío ahora, pero él fue el gallero cuando estaba en la guerra. En la guerrilla ellos cargaban su gallera. Entonces, contando todo cómo era y cómo se manejaba la gallera. Pero lo escribieron ellos. Para mí es mucho más valioso eso. No es lo mismo que yo escribirlo. Yo trato, por ejemplo, en Era como mi sombra. Fue muy difícil encontrar esa primera voz, pero es la voz de ellos. Yo no pongo palabras mías, ¿no? Es la manera de narrar. Muchas veces estaba en un lío, entonces yo iba y, bueno, como viajo tanto, le preguntaba a los campesinos alguna cosa que yo necesitara escribirla con palabras de ellos. Pero realmente el ideal es que cada uno haga sus memorias. Por eso yo hablo siempre y en los talleres es invitando a la gente a contar su realidad, lo que han vivido. Y es la manera pues, más real de conocer de verdad la realidad de Colombia. Por eso también aquí la profesora, todas son historias que yo conocí, que vi. Entonces por eso son reales, ¿no? Respetando eso, uno tiene que respetar la historia del otro. Y hay algunos que no quieren escribir. Por ejemplo, en Vista Hermosa fue muy simpático porque algunos no saben escribir. Entonces una señora dijo, no, mire, yo lo que más me impactó en todo este tiempo de guerra fue el día que yo estaba, ella trabajaba en el matadero, trabajaba. Y estábamos ahí trabajando la madrugada cuando pasó un soldado y después pasó la guerrilla y lo mataron. Yo vi cómo lo mataron y después nos dijeron que todos éramos guerrilleros y todo. Y ella quería contar la historia, pero no sabía escribir. Entonces fue el hijo que estaba en la escuela y sabe escribir y ella le dictó la historia. Entonces ella lo escribió a través de su hijo que sabe escribir, que conoce el código. Sí, muy interesante esa pregunta. Mucho. Pilar, hay otras preguntas, pero bueno, ya sabemos pues que por el tiempo, pero por lo menos en enunciarlas, dice Diana Marcela Serna que preguntarse hoy por hoy en procesos de investigación sobre el conflicto en Colombia, y Laura Zuleta Londoño dice que quisiera preguntarle a Pilar sobre un asunto que ella mencionaba en relación con la crítica que hacía al considerar que aún no sabemos cómo reintegrar nuevamente a quienes han decidido dejar las armas. Entonces preguntaba Laura que en su camino como investigadora y escritora, cuáles han sido esas apuestas que realmente han contribuido a la construcción de paz con los desmovilizados. Y también Luz Mosquera pregunta a Pilar cómo se pueden encontrar tus libros, sobre todo los cuentos. Bueno, hay muchas preguntas que se han venido desatando pues a partir de la conversación. Y bueno, Pilar, realmente muy interesante pues todo lo que provocas con estas historias y estas reflexiones que compartes. Bueno, pues yo creo que nos toca escuchar mucho, oír mucho. Ahora en estos momentos de encierro, yo creo que tenemos la oportunidad de asistir a muchas charlas que tienen que ver con la paz. Porque claro, yo ahora no soy periodista, entonces me encantaría estar en la JEP, estar en muchas cosas que me hubiera encantado acompañar la Comisión de Paz, todo ese proceso de 2020 del Espectador, donde hay encuentros de guerrilleros, paramilitares. He ido a algunos, pero no a todos los que hubiera querido. Entonces yo creo que todo lo que podamos escuchar y aprender es muy interesante, todo nos deja enseñanzas. Todo nos nutre. Por ejemplo, lo que pasaron en televisión la semana pasada de una señora que no quiso abrazar a un guerrillero de las FARC porque le mataron a su esposo y dijo, yo no lo perdono todavía. Me parece bien también, ¿no? Es una posición muy clara y muy coherente de una persona que dice, no soy capaz todavía de dar ese perdón. Y uno sí ve que entre los que me llamó mucho la atención que estaba un jefe paramilitar y el jefe guerrillero que se han tratado de matar toda la vida. Entonces, el abrazo de la paz, la mano, se abrazaron, casi abrazo total, amigos del alma. Y le pregunta a una, bueno, ¿por qué tan fácil eso de ustedes de perdonarse, ¿no? Cuando se persiguieron para matarse. Y uno contestó, el paramilitar, me acuerdo que me llamó mucho la atención, dijo, es que entre guerreros nos entendemos. Y entre los civiles no. Es complicado esto. Cuando yo estuve en Caldono también, estuve en la Biblioteca de Paz, estuve dando un taller de escritura con los guerrilleros que estaban validando primaria, y fue muy bonito porque entonces llegamos, que un taller de escritura lo hicimos 3 días,
Y entonces me decían al comienzo, uy, no, yo no sé escribir, no, es que a mí no me salen las palabras, no, yo no sé nada, yo no sé. Y todos terminaron escribiendo, con todos los horrores de ortografía que ustedes se pueden imaginar. Las palabras no las saben pegar, las separan, no saben cómo unir las palabras, cómo separarlas, no saben nada, pero contaron historias. Y eso yo creo que tenemos que valorar lo que ellos fueron en la guerra también. Ellos tienen enseñanzas. Entonces yo, por ejemplo, en uno de los ejercicios que hice, te llevaba al mapa de Colombia y les dije, mire, ustedes conocen este país más que todos nosotros. Nosotros no tenemos ni idea cómo es Colombia. Escríbanme de un sitio y descríbanme en un sitio que a ustedes les haya sorprendido por lo bello, por lo hermoso, por la riqueza que tiene ese sitio. Y vieron las cosas tan bonitas que escribieron. Ellos saben mucho de medicina porque les tocaba cuidarse en la selva con plantas. Ellos, los secretos de cómo se camina sin hacer ruido, ¿no? Valoremos también esas cosas, esos saberes que ellos tienen y cómo pueden servir en la normalidad supuesta. Hagámoslos sentir importantes. Es que si los vemos como unos matones espantosos que hay que matarlos a todos pasado mañana, pues eso es darle la mano, eso es reconciliarnos. Pues yo creo que no. Yo creo que no. Que nos podamos sentar en la misma mesa y hablar como campesinos colombianos, ellos como campesinos colombianos que les tocó vivir una realidad espantosa y que entonces el uno se fue a la paramilitar porque es que la guerrilla le mató a la hermana o porque en el pueblo había paramilitares y a él le pareció que era lo mejor que podía hacer en su vida y el otro se fue a la guerrilla por tal cosa y el soldado porque le tocó y entonces cada uno y son hermanos, pues en la misma familia hay de los tres. Entonces, yo no sé, y es escuchar. Yo creo que tenemos que escuchar mucho, oír y saber qué es la guerra. Tenemos que entender que esto es una monstruosidad y que no podemos permitirnos volver a la guerra. El que nos lleven a la guerra, porque realmente siempre nos llevan como corderitos a la guerra. No tenemos que permitir eso. El país se puede construir de otra manera. No lo hemos logrado en tantos años, pero espero que sea. ¡Qué optimismo! Y la educación es fundamental. Si no somos personas conscientes, críticas, no vamos a hacer nada. Yo no sé, yo me he visto 2 veces la película de Hannah Arendt en este encierro, que antes le ponía cuidado, pero no mucho. Pero es que es muy interesante. ¿Sí conocen la historia de Hannah Arendt? Claro, filósofa judía. Cuéntame, ¿qué es lo importante del nazismo? Y se me va la voz. Yo creo que una de las cosas más bonitas sobre las que nos cuestiona Hannah Arendt es que ella dice que no se pregunta tanto por lo que los enemigos hicieron, sino por lo que hicieron los amigos, ¿cierto? Haciendo referencia pues como a varios de los filósofos judíos que permanecieron callados o a los filósofos alemanes que permanecieron callados en medio del horror. Entonces ella dice que lo que realmente horroriza y sorprende también allí no es la pregunta por lo que hicieron los enemigos, sino por lo que hicieron los amigos. Claro, y aquí me está diciendo Ana María, sí, ella fue al juicio de un nazi, estuvo en Jerusalén cubriéndolo y escribió sobre eso y todo el mundo se le vino encima, porque ella dijo, mire, ese señor no sabía lo que hacía, él se negaba a lo más importante y lo que caracteriza al ser humano, que es pensar. Entonces dice, los que hemos dicho, tenemos que tener miedo a la gente que no piensa, que no tiene capacidad de decir si esto es bueno o malo. Él decía simplemente, a todas las preguntas respondía lo mismo, yo cumplía órdenes, yo cumplía órdenes, yo cumplía órdenes. Y eso es lo que uno ve en la guerra. Oí yo no sé qué grado tendría un militar en algún noticiero hace poco, acusado de falsos positivos y decía, yo no me di cuenta del horror que estaba y el dolor que estaba causando, yo cumplía órdenes, yo cumplía órdenes. Entonces, por eso es fundamental el papel de ustedes, los maestros, y eso es una pelea desde cuando empezamos a hacer república, que Santander peleó siempre por la educación, decía, si no somos un pueblo educado no podemos hacer las reformas que necesitamos, ¿no? Y él empezó a pelear por eso y después nos agarramos, echábamos para atrás y volvíamos para adelante y volvíamos para atrás y siempre hacía lo mismo. Y la educación en el punto central, una educación crítica o hacer unos idiotas corderitos que vamos y cumplimos lo que nos ordena.
Entonces, bueno, pues muy rico haber estado con ustedes. Espero que les haya servido para algo. Sí, muy rico conocerlas y ojalá que la próxima vez sea en vivo y en directo y nos podamos abrazar. Ojalá que sí, Pilar. Precisamente yo creo que son muchas las preguntas, son muchas las inquietudes que pueden quedar, ¿cierto? Pero creo que hay una gran invitación precisamente a la reflexión, a la lectura y sobre todo lo que decías ahorita, a escuchar. Hace un momento nos decías de un ejercicio que hiciste de pedir que imaginaran un cuento y yo creo que eso fue lo que hicimos hoy mientras te escuchábamos. Íbamos imaginando de alguna manera cada uno de los relatos, cada una de las palabras. Entonces creo que no queda más que agradecerte por eso, agradecerte por esa apuesta a la memoria, agradecerte por de alguna manera posibilitarnos ese mirar a los ojos a la guerra, ¿cierto? Que es una de las cosas que tememos tanto, pero que es necesario, porque es que si no la miramos a los ojos, probablemente no vamos a ser capaces de comprenderla y de construir desde allí. Entonces, darte la paz. Conociendo la guerra valoramos la paz. Exacto. Entonces, darte las gracias por esto, darte también las gracias porque de alguna manera una literatura que se acerca tanto a lo testimonial como lo es la tuya, es también una literatura que está visibilizando a las víctimas y que nos está sobre todo recordando que la única posibilidad de sanar es a través de la palabra. Entonces, muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu calidez, una calidez absolutamente contraria al frío bogotano que nos contabas al principio. Ay, sí, qué pereza, me tienen que invitar a Medellín para que me vuelva el calorcito al cuerpo porque esto es mucho frío. Entonces, muchas gracias por haber respondido de una manera tan amorosa a esta invitación. No, muy lindas ustedes, qué rico haber podido estar en esto, pues yo también me nutro muchísimo escuchándolas y además me alegro de ver a jóvenes como ustedes tan pilas, y entonces es cuando uno dice, uy, este país, tenemos que cambiar, ya los viejitos la embarramos mucho, pero ustedes están haciendo cosas muy chéveres, los felicito, los quiero mucho y espero que nos podamos volver algún día a ver, en vivo y en directo, por favor. Sí, Pilar, claro que sí. Sabes que siempre eres bienvenida a Medellín, que es una tierra que también conoces, que has habitado y que te extiende también los brazos. Finalmente yo quería también unirme a este agradecimiento y resaltar algo, y es, digamos, como todo este aporte que haces también a las reflexiones que nosotros venimos alimentando en relación con la formación de maestros, en relación con los niños, niñas y jóvenes en las escuelas y en los escenarios no escolares. En la Facultad de Educación llevamos a cabo procesos de práctica que nos ponen en relación con distintos territorios, tanto en la ciudad de Medellín como en diferentes sedes regionales del departamento de Antioquia. Vemos una necesidad en todos estos escenarios de seguir habitando estas memorias y de seguir habitando estas narrativas, Pilar. Y yo creo que la contribución que haces nos llena de preguntas, nos llena también de retos, pero sobre todo de inspiración y de motivación para seguir haciendo historia en el país desde el campo educativo. Reconocemos todos sus alcances en relación con la formación política, con la formación ética. Esto tan importante que has mencionado en tu conversatorio es esa posibilidad de ese reconocimiento de esa alteridad, de ese diálogo respetuoso, de ese tacto que también hay que tener con esos silencios y con esas elocuencias. Y en ese sentido yo creo que quedamos muy motivados y con ese compromiso también político, ¿cierto? Esa necesidad también de hacer un aporte importante desde los espacios de formación que acompañamos alrededor del conflicto, de la memoria. Y esta también es nuestra contribución a la paz y las semillas que todos estamos poniendo para continuar con ese cuidado de humanidad que yo creo que es tan necesario en nuestro país. Muchas gracias por esa palabra que queda resonando y por esas historias. Realmente yo creo que nos podríamos quedar mucho tiempo compartiendo historias con Pilar porque realmente es muy abundante ese conocimiento y ese saber tan generoso que compartes. Muchísimas gracias a ustedes y un abracito a todas. Bueno, chao, hasta luego. No los vi, pero adiós a todos. Felicidades, hasta luego. Felicidades, lo mismo, felicidades. Chao. Chao, chao.